Entonces, hoy día, ejercicios de lo que hemos visto. Esa es la lógica de hoy. Vamos al pizarrón. Qué obvio. ¿Qué hice? Ahora sí. Ya. Entonces, lo primero es que armé como un resumen de lo que hemos visto hasta acá. Obvio, la materia es una sola, derivadas, pero tiene como muchas ramas de donde extraer algunas cosas, algunos ejercicios. Primero está la definición, ¿sí? La definición entonces que nos va a ser muy útil, por ejemplo, para decidir si es que una función en algún punto tiene o no derivada. Esos son como los ejercicios donde vamos a ocupar la definición. En los demás, la idea es que podamos aplicar reglas de derivación, que es lo que está al otro lado. Acá al otro lado tenemos las reglas de derivación. Ya estas uno se las aprende y las que... aquí yo anoté las fundamentales. Ya todas las demás para otras funciones se pueden deducir a partir de estas. ¿Ya? No anoté las del logaritmo, porque esas las vamos a ver en alguna clase siguiente, así que por ahora no voy a tocar ejercicios que incluya derivar logaritmos. Ujú. Y a través de estas dos ramas, así, calcular derivadas o por definición o por reglas de derivación, es donde uno tiene entonces también dos estilos de ejercicio. Está usar la interpretación geométrica de la derivada, y eso se va a ver en ejercicios donde veamos recta tangente a una curva, al gráfico de una función, y aparece asociada a esa, que no lo hemos tocado aún, no hemos visto ningún ejercicio donde salga, pero hay otra recta que también lleva nombre propio, que se llama la recta normal, y que es la misma que la recta tangente, pero es perpendicular a ella. Tiene la misma estructura, es una recta que pasa por el mismo punto, pero en vez de tener la pendiente como la derivada en el punto, tiene la pendiente como -1 partido en la derivada en el punto. Entonces, eso hace que las pendientes multipliquen -1 y sean perpendiculares. ¿Ya? Básicamente es esto. Si tengo la curva y yo busco la recta tangente, por ejemplo, esa sería la recta tangente en un punto, la normal hace todo lo contrario. Hace así. Y la deja perpendicular. Entonces, aquí está la tangente y aquí está la normal. Eso es lo que hacen esas dos rectas. Pero lo vamos a ver en los ejemplos, así que por ahora, materia. Y por el lado de las reglas de derivación, entonces es calcular integrales a lo bruto, ¿ya? Que nos presenten una función muy complicada, con muchos productos, sumas, composiciones, lo que sea, y nosotros necesitamos calcular alguna derivada de eso. Entonces acá están las reglas de derivación, el álgebra de derivadas, ¿ya? Cómo se deriva una suma, una ponderación, un producto y una división, y finalmente cómo se deriva una composición, que es lo que vimos ayer en la regla de la cadena. ¿Ya? Ahí hay un buen mapa, un buen como resumen de lo que hemos visto hasta acá en derivadas. Y esto cuando, claro, obvio, cuando se lo suba entonces este pizarrón, va a estar incluido este resumen. ¿Ya? Tiene harto ya para poder hacer ejercicios la materia de derivadas. ¿Ya? Entonces veamos ejemplos. Veamos ejemplos de estos conceptos. El primero dice, determina las rectas tangente y normal para f de x igual raíz de x en x igual 3. Entonces aquí estamos en el lado en donde vamos a la interpretación geométrica. Necesitamos las rectas tangentes de esa función. Visualmente, antes de meter el lápiz, esto no es obligatorio, pero es para que consoliden la idea. Acá yo tengo un gráfico que conozco, es la raíz de x. Ese gráfico es así. Ya es como la parábola hacia el lado. Ya, de hecho sigue creciendo en realidad. Ahí. Y en el x igual 3, entonces yo me paro en el 3 acá. Ahí está el puntito sobre la curva. Ahí entonces nosotros vamos a encontrar la recta tangente, que sería esa. Esa sería la recta tangente.
y la recta normal, que sería esta, ¿ya? Que pasa por el mismo puntito, corta el ángulo recto, pero, bueno, eso, es perpendicular, pasa por el punto y corta el ángulo recto al anterior. Esa es la recta normal, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer, eso, vamos a encontrar esas rectas. Entonces, hay que seguir un poco la fórmula. La recta tangente tiene esta forma, es I menos I0, que en este caso sería la función en X0. X0 es 3 en este caso. El X0 es 3. Igual a la derivada evaluada en el X0 por X menos X0. ¿Ya? Es una ecuación punto pendiente. ¿Ya? X0, f de X0, el punto, y la derivada en el punto nos da la pendiente. ¿Ya? Entonces vamos reemplazando cosas. Si X0 es 3, entonces el f de X0, la función que está por acá arriba, esa altura, es raíz de 3. ¿Sí? Ese sería el f de X0. Evaluar la función en el valor de X, 3. Y necesito ahora la derivada. Y como acá tengo una función nomás que es una raíz, entonces yo derivo usando reglas de derivación. Entonces, ¿cómo es la derivada? Tengo que agarrar el raíz de x, que es lo mismo que escribir x a la 1/2, y derivarlo. Entonces esto sería pasar el exponente para adelante y restarle 1 al exponente ahí arriba, en el exponente. 1/2 menos 1 menos 1/2. ¿Bien? Esa es la función derivada. Pero yo la quiero evaluada en 3. Entonces f' en 3 es 1/2 por 3 a la menos 1/2. ¿Ya? Y eso lo puede escribir como 1 partido en 2 por raíz de 3. ¿Cierto? El menos 1/2 hace que pase hacia abajo al denominador y elevar a 1/2 es una raíz. Así que es 1 partido en 2 raíz de 3. ¿Ya? Lo podría racionalizar si quisiera. La verdad es que en esta parte me importa un poco menos eso. Lo voy a reemplazar y ver cómo queda la recta. Entonces la recta tangente va a quedar así. I menos raíz de 3 igual a 1 partido en 2 por raíz de 3 por x menos el x0, que en este caso es 3. ¿Ya? Entonces lo voy a escribir mejor. La recta tangente es I igual a 1 partido en 2 raíz de 3 por x. Y después tengo, claro, podría racionalizar como para poder juntar términos semejantes. Porque después tengo menos 3 partido en 2 raíz de 3 y tengo más raíz de 3. Ya, como son números feos acá, me conviene racionalizar uno de ellos. Ya, entonces, aquí a este lo voy a amplificar por raíz de 3. Entonces me va a quedar así. Esto es pura manipulación algebraica, numérica en este caso. Se amplifica por raíz de 3, se van los 3 y me queda un raíz de 3 arriba. Entonces raíz de 3 medios. Y si le sumo raíz de 3, eso es sumar términos semejantes, menos 1/2 más 1, 1/2. Así que todo en total da más raíz de 3 medios. Esa es mi recta tangente, ahí ya la encontré. Esa es la recta tangente. Podría racionalizar ese, pero da lo mismo, ¿ya? Hay que tener ojo como está escrito en la alternativa, por ejemplo. ¿Ya? Y ahora la recta normal. Recta normal. Recta normal. Básicamente es la misma ecuación. I menos el I0, ¿ya? Igual a una pendiente por el X menos X0. El mismo punto, el 3 raíz de 3. Pero la pendiente es el recíproco del anterior y negativa. O sea, con el signo cambiado. ¿Ya? Si la anterior era positiva, entonces esta tiene que ser negativa. Entonces en este caso es 2 raíz de 3, pero negativo.
¿Ya? ¿Por qué? Porque esa pendiente y esta pendiente, cuando las multiplico, me dan -1. ¿Ok? Y ese es el requisito para que sean perpendiculares. ¿Ya? Así que eso es nomás. Esa es la recta normal. Uno la puede amononar nomás para que quede mejor escrita. Va a ser y igual a -2 raíz de 3 por x más 6 raíz de 3 más raíz de 3. Pasé todo para el lado derecho, menos el i. Y es lo mismo que escribir i igual a -2 raíz de 3 por x más 7 raíz de 3. Y ahí está. Esa es mi recta normal. ¿Ok? Así que propiamente tal es un cálculo de derivadas, ¿no? Hay que derivar y reemplazar bien los puntos y encontrar la ecuación de la recta. Ahora, ¿qué significa? Es lo que está aquí en el dibujito. ¿Ya? Ese es el significado entonces de las rectas tangentes y recta normal. ¿Mm? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna, algo que quieran comentar de este ejercicio? ¿No? Ya. Subámoslo de... Perdón, se me enredó, es lo que quería decir. Subámoslo de nivel. ¿Ya? Hagamos uno con la misma materia, pero un poquito más denso. Ya. Dice, ¿para qué valores de A, B y C las gráficas de estas curvas, f de x, una cuadrática, g de x, una cúbica, tienen una recta tangente común en el punto 2, 2? ¿Ok? Entonces, hay unos parámetros ahí dando vuelta, el A, el B y el C. Ejercicio ideal para una prueba con alternativas, ¿ya? Porque no es llegar y derivar, sino que hay que entender qué es lo que estamos haciendo. Ujú. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una curva que es una cuadrática, que entonces es una parábola, y otra que es una cúbica. Eventualmente tienen una tangente común en un punto que debería ser común también, ¿ya? Entonces, esa información me va a permitir encontrar quiénes son el A, el B y el C. ¿Cómo? Por lo siguiente. Me están pidiendo buscar una tangente común en un punto común. O sea, el 2, 2 pasa por el gráfico de las dos funciones. ¿Sí? El 2, 2 es un punto común, de los gráficos de f de x y g de x. Eso es súper importante. Porque ¿qué significa entonces? Que cuando yo evalúo la función f en 2, esa es la coordenada x, me tiene que dar 2, que es la coordenada y. Y también tiene que pasar que cuando evalúo el g en 2, también me tiene que dar 2, ¿ya? Porque el punto 2, 2 pertenece al gráfico de ambos. ¿Ya? Estamos buscando una tangente común en un punto que se supone que tiene que ser común. Ujú. Entonces, voy a reemplazar. Si hago f de 2, me queda 2 al cuadrado más 2 por a más b, y todo eso me tiene que dar 2. Y por otro lado, en el g, reemplazo el 2, me queda 2 al cubo más 2 por c, y eso también me tiene que dar 2. Entonces, vamos casi bien, porque armé como un sistema de ecuaciones, pero el problema es que el sistema tiene 3 incógnitas, y no tiene 2, tiene 3, y tengo 2 ecuaciones nomás. Me falta una ecuación más para poder encontrar quiénes son el A, el B y el C. Entonces, de acá voy a escribir mejor esta ecuación. Esto es 2a más b igual a 2 menos 4, que es -2. Ahí tengo una ecuación. Y del otro lado, puedo despejar el c del otro lado. 2c es igual a 2 menos 8, que es -6. Entonces el c es -3. Ya tengo uno, tengo el c. Ya, pero me falta encontrar el A y el B, y tengo una sola ecuación con A y B. Entonces, acabamos de usar el hecho de que el 2, 2 es un punto en común para los dos gráficos. Pero ahora
tenemos que hacer que la tangente por ese punto sea común también, ¿ya? O sea, tengo un gráfico, supongamos que la situación era así. Este era así, el F, el G era así, no sé, así, no sé, algo así, es el G, ¿ya? Ahí está el punto 2, 2, ¿sí? Y ahora quiero una tangente común. Entonces tiene que haber una tangente que me sirva para los dos, ¿ya? Entonces, mirando la tangente que tienen en común, que esa tangente yo la podría haber calculado con la derivada del f o bien con la derivada del g. Debería darme igual la pendiente de esa tangente, si uso el f o el g. Entonces, aquí lo voy a escribir como tienen una tangente común, una recta tangente, a eso uno se refiere, una recta tangente común. Entonces, sus pendientes, la pendiente, ¿cómo decirlo? La pendiente es la derivada de las dos funciones en el punto. Entonces, la pendiente es igual al f' en 2, ¿ya? Para el f, y al mismo tiempo es lo mismo que el g' en 2, porque es la misma tangente para las dos funciones, ¿ya? Y la tangente tiene su pendiente como la derivada en el punto, ¿ya? Entonces voy a derivar la función f' de x, voy a hacer f' de x, derivo, es una suma, es un polinomio. Entonces, propiedades de la derivada, puedo separar los tres sumandos, derivar cada uno de ellos, ¿ya? ¿Cuánto es la derivada del x cuadrado? Es 2 por x a la 1, o sea, 2 por x. ¿Cuánto es la derivada de ax? Bueno, el a es una constante, así que sale de la derivada. Y tengo que derivar x. Bueno, y la derivada de x da 1, ¿sí? Si el x yo lo derivo, es pasar el 1 para adelante, está elevado a 1, y el x queda elevado a 0, así que desaparece y me da 1. ¿Ok? Se derivada del x da 1. Y derivada del b, que es una constante, da 0. Así que ahí tengo la derivada del f. Y si le evalúo en 2, entonces me da 2 por 2, 4, más a. ¿Ok? Y por otro lado el g. El g' es derivar esos dos sumandos por separado. Derivada del x cubo es 3x cuadrado. Paso el exponente adelante y le bajo 1 al exponente. Y más c por x. El c, que es constante, sale y derivo el x de nuevo, que me da 1. Entonces me queda c. ¿Ya? Y si lo evalúo en 2, g' en 2, tiene que ser, en este caso nos da 12, ¿cierto? 4 por 3, más c. Pero c lo tenemos. C es menos 3, ¿sí? Entonces, es lo mismo que 12 menos 3, que es 9, ¿ya? Ya, pues entonces el f' en 2 tiene que ser lo mismo que el g' en 2, así que llego a que 4 más a es igual a 9. 4 más a es igual a 9, así que ahora tengo el a. A tiene que ser 5, ¿ya? Y si el a es 5, ocupo la ecuación que tenía escrita allá arriba y llego a que 2 por 5 más b es igual a menos 2, por ende el b es igual a menos 12. Y ahí encontré los tres parámetros que estaban ahí dando vueltas usando los datos que tenía. ¿Ya? Ahí están el A, el B y el C. Entonces, eso es lo fundamental. Lo central del ejercicio era que eran dos gráficos, ¿ya? F y para G, que tenían tanto el punto en común, el 2, 2, como la tangente en común. Entonces, si tienen una tangente en común, su pendiente tiene que ser igual. Y ahí igualo las derivadas en el punto. Ujú. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta con estos dos ejemplos? ¿No? Ya.
Y ahí tenemos entonces el tema de las tangentes, de las rectas tangentes, un poquito más trabajado. Sí, pasemos como a otra área de las derivadas. Vamos a preguntarnos acá por existencia de derivadas. Ujú. Sea g una función continua en x igual a. Uy, ¿qué significaba continua? Ahí lo vamos a repasar. Tal que g de a es 0. Todo eso es hipótesis. Lo puedo usar. G es continua en el a y g de a es 0. Sea f de x como el valor absoluto de x menos a por g. Así está definida la f. La pregunta ¿es f derivable en x igual a? Y aparece este concepto, derivable. ¿Qué significa derivable en x igual a? Es lo mismo que escribir que existe la derivada de f evaluada en a. Eso significa ser derivable en un punto, que existe la derivada. ¿Ya? ¿Y puede no existir? Claro, porque la derivada por definición es un límite. Y hay veces en que el límite no existe. ¿Ok? Entonces tiene esa complejidad, es un problema mucho más abstracto, porque no me dan una función explícita, sino que es como una función por otra. ¿Ya? Y como hay un valor absoluto, los valores absolutos siempre nos otorgan funciones por tramos, que he sido súper insistente con esto. Las funciones por tramos van a aparecer siempre, ¿ya? Pues a medida que vayan avanzando en cálculo, siempre van a aparecer las funciones por tramo y son las más difíciles. Ya, entonces, ¿cómo es f de x? La voy a escribir por tramos, ¿ya? Dependiendo del valor absoluto. Hay veces en que el valor absoluto de algo lo deja igual. Entonces, puede que la expresión sea x menos a por g de x, donde saqué nomás el valor absoluto. Entonces, ¿cuándo pasa eso? Cuando yo puedo eliminar el valor absoluto, cuando lo que estaba dentro es mayor o igual que 0. En este caso, el x menos a. Y otras veces yo saco el valor absoluto y queda con un menos adicional. Entonces, me quedaría así, menos x menos a por g de x. ¿Ya? ¿Y cuándo va a pasar eso? Cuando lo que estaba dentro del valor absoluto es menor que 0. ¿Ya? Ahí tenemos entonces escrita la función f en tramos gracias al valor absoluto. Y esto lo voy a escribir mejor, lo voy a simplificar un poquito. Arriba no hay nada que hacer, es x menos a por g de x. Y esta separación del tramo es lo mismo que decir x es mayor o igual que a. Y por el otro lado voy a escribir a menos x por g de x, ¿ya? Porque el signo menos cambia los signos de adentro, los puedo agrupar así. Si es que entonces x es menor que a, ¿ya? Entonces en a se separa el tramo. Esa es la situación importante. En a tengo la separación del tramo. Por eso que la pregunta tiene sentido. Me preguntan si la función es derivable en el a, que es donde se separa el tramo, es el valor de x como crítico en este caso. Entonces hay que ver, como tengo dos tramos, hay que ver, entre comillas, derivadas laterales. ¿Ya? En el fondo son límites laterales. Tengo que hacerlo por definición. No me basta conseguir reglas de derivación. Ese es el tema. Entonces lo voy a anotar como en x igual a se separa el tramo, analizamos la existencia de la derivada en a, de f' en a, usando derivadas, entre comillas, muy entre comillas, derivadas laterales. No existe ese concepto, ¿ya? No, en ninguna parte de la PDF está escrito así, pero lo que quiero decir acá es que es derivada por definición y esos límites los veo de manera lateral, por izquierda y por derecha. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, f' en A por derecha. Por derecha. ¿Qué sería? Es el límite cuando h tiende a 0 por derecha. Ya, ahí está la parte por derecha.
del mismo recitado de siempre en la fórmula de la definición. F de A más H menos F de A, todo esto partido en H. Esa es la definición de derivada en A. ¿Ok? Solo que lo estamos haciendo por derecha. Si lo estamos haciendo por derecha, entonces los H son positivos. Tienden a cero por la derecha del cero. Son positivos. Así que si yo escribo A más H, es un número más grande que A. Por ende, si es más grande que A, entonces está en este tramo, en el que está arriba. Entonces, en esta función que está arriba, yo evalúo el A más H. ¿Ok? Entonces nos va a quedar así, límite, cuando H tiende a 0 por derecha, de la función que está acá, evaluada en A más H. Entonces, A más H menos A por G de A más H. Eso es evaluar esa función en A más H, cambiar el X por el A más H. Menos la función en A. ¿Dónde está el X igual a? También en el mismo tramo, aquí. Ahí está el X igual a A. Entonces tengo que evaluar esta función en A ahora. Entonces si la evalúo en A, me queda A menos A por G de A. ¿Ya? Y todo esto dividido en H. Uy. Todo esto dividido en H. Ya veamos cuánto da. Límite, cuando H tiende a 0 por derecha, D. El primer paréntesis se van las A y me queda H. H. Multiplicado por G evaluado en A más H. Y por el otro lado, A menos A, 0. Así que todo eso se vuelve 0. Nos quedó así. Y todo eso partido en H. Se van las H. Y finalmente tengo el límite, cuando H tiende a 0, por derecha, de G de A más H. ¿Ya? Y aquí hay una parte teórica que está en el enunciado. Nos avisan que la función es continua en A. Es una función continua. ¿Qué significa ser continua? Que para calcular, en términos muy simples, que para calcular el límite de la función cuando x tiende a A, entonces es llegar y reemplazar. Eso significa. ¿Ya? Y aquí, claro, si h tiende a 0, ¿sí? Yo estoy llegando, esto que está acá adentro, tiende a A. ¿Sí? Yo podría, no sé, hacer un cambio variable, si quieren. En vez de poner, em, yo podría hacer acá U igual a A más H. Entonces, cuando el H tiende a 0, ¿a dónde tiende el U? Tiende a A. Entonces ahora este límite sería el límite cuando U tiende a A por derecha de G de U. ¿Ya? Y si la función es continua en A, significa que cuando yo tiendo a A, puedo llegar y reemplazar. ¿Sí? El límite entra a la función. ¿Sí? No, aquí no tengo explícito cuánto vale G. Entonces, ¿cómo calculo el límite? No puedo calcular, no sé cuánto vale G, pero sí sé que es continua. Así que puedo llegar y reemplazar. O sea, esto es G de A. Ya cambio el U por A. Es reemplazar nomás. Eso se puede hacer en las funciones continuas. Y me avisan arriba que G de A es 0. Así que todo esto da 0. ¿Ok? Todo eso tuvimos que hacer para calcular el límite por derecha. ¿Ya? Así que ahora repetimos el proceso, ahora por izquierda. Ahora el límite por izquierda. Límite. eh, ah, vamos a calcular entonces la derivada en A, pero por izquierda. Que va a ser el límite cuando h tiende a 0, por izquierda, de la función en A más h, menos la función en A, todo esto partido en h. ¿Ya? Misma fórmula de siempre, solo que es por izquierda. Y en este caso, como me estoy acercando al 0 por izquierda, los h son negativos. Así que el valor A más h es más chico que A. ¿Ya? Porque el h es negativo. Si eso es así, entonces voy al tramo y me tengo que parar ahora en el otro tramo, donde los x son menores que A. Ahora tengo esta función, ese es mi f.
Entonces, lo tengo que evaluar en A más H. Me queda el límite cuando H tiende a 0 por izquierda de A menos A más H, todo eso por G de A más H. Ahí estoy evaluando la función que estaba en el segundo tramo, en A más H, menos F de A. Pero F de A es lo mismo que tenía antes. ¿Cuánto nos daba F de A? Era A menos A por G de A. A menos A por G de A. Eso no cambia, porque es F de A y eso es una sola expresión. Ya no cambia de tramo. El A está en un solo tramo. Y todo esto dividido en H. Ahí está. Entonces, ¿qué nos dio? Es el límite cuando H tiende a 0 por izquierda de A menos A más H me da menos H. ¿Sí? Se van las A y el H me queda negativo. Multiplicado por G de A más H, menos 0. De nuevo, esto que está aquí se murió. Da 0. Y todo esto partido en H. Se van las H y me queda entonces el límite, o bueno, el límite cuando H tiende a 0 por izquierda de menos G de A más H. ¿Ya? Entonces ese menos lo puedo sacar, menos el límite cuando H tiende a 0 por izquierda de G de A más H. Y aquí hago la misma, eh, uso el mismo entendimiento de la continuidad de G. Como G es una función continua en A, cuando yo me acerque al A, puedo llegar y reemplazar para calcular el límite. Entonces, lo mismo, uno puede hacer un cambio de variable, U es A más H, ¿sí? Y cuando H tiende a 0, entonces el U tiende a A. Entonces, este límite me quedó así, menos el límite cuando U tiende a A, ahora por izquierda, de G de U. ¿Sí? Y como la función es continua en A, quiere decir que para calcular ese límite es llegar y reemplazar. Eso me da G de A, pero negativo. ¿Ok? Pero negativo. Pero da la suerte de que G de A es 0. Así que en realidad esto es menos 0, que es lo mismo que 0. ¿Ok? Entonces lo logré. ¿Qué comprobé? Que la derivada por la derecha me dio 0 y la derivada por la izquierda también me dio 0, así que son iguales. Por lo tanto, existe la derivada a secas de evaluada en A. Y listo. Eso era. Y ahí uno puede decir, como está escrito en el enunciado, f es derivable en x igual a. ¿Ya? Eso significa ser derivable, que exista la derivada en A. Y como en A era donde se separaba el tramo, estuvimos obligados a usar estas, entre comillas, derivadas laterales, ¿ya? Haciendo límite lateral en cada una de ellas. ¿Está bien, muchachos? ¿Se entiende la lógica del ejercicio? ¿Estamos bien? Parece que sí. Ya, avancemos. Ahora, después de hacer cosas muy teóricas, vamos a algo más mecánico. ¿Ya? Vamos a calcular derivadas, a lo bruto. ¿Ya? Aquí, ¿dónde está como el momento de crisis cuando uno empieza a calcular derivadas? Uno, por un lado, tiene las propiedades algebraicas, o sea, cómo se calculan. No, son tres cosas en realidad. Están las reglas de derivación, cómo se deriva cada función. Están las propiedades algebraicas, qué pasa si es que hay sumas, si hay productos, si hay cocientes. Y por último, si hay composición. ¿Ya? Hay que tener cuidado ahí, hay que distinguir siempre cuando hay un producto, por ejemplo, o cuando hay una composición. Son situaciones distintas que generalmente los alumnos tienden a confundir. ¿Ok? Así que aquí voy a ser súper explícito y súper majadero en mostrarles cuándo es multiplicación y cuándo es composición. ¿Ya? Entonces veamos acá. Hay que derivar esa función, f de x. ¿De qué está compuesto f de x? Tengo una suma de dos términos.
Ya, entonces voy a tener que derivar ese y derivar el otro por separado. ¿Ya? En el primer término tengo una constante por una función, tangente, y adentro de la tangente tengo otra función. Entonces, lo importante acá es que aquí tengo una composición. Ahí tengo una composición. Tengo una tangente, pero adentro de la tangente no dice x, dice otra función, pi por x cuadrado. ¿Ya? Ahí composición. Voy a tener que usar regla de la cadena. Y en el otro, ahora tengo un producto, porque el 5 me puedo olvidar de ese 5 va a salir de la derivada, pero tengo un x por cotangente de algo. Entonces aquí tengo un producto entre dos funciones, el x y el cotangente, pero además el cotangente tiene adentro otra función. Entonces en esa expresión yo hago producto y composición. Puedo tener que hacer regla del producto y regla de la cadena, ¿ya? En alguna de esas. ¿Ok? Entonces eso es lo que al principio, por lo menos, uno debe tener súper claro y ir súper lento para ir identificando esas situaciones y diferenciarlas entre ellas. Y entonces ahora hagamos la derivada. Solución entonces. La derivada de x es derivar el primer pedazo, el primer sumando, 7 tangente de pi x cuadrado, la voy a derivar, y después sumarle la derivada del otro tipo, 5x por cotangente de 3x. Y también esto lo voy a derivar. ¿Ok? Ya, voy a derivar al lado izquierdo. El 7 sale de la derivada. Y la función que viene después es tangente. ¿Cuánto es la derivada de tangente? Secante cuadrado. Eso es regla de derivación, que hay que aprendérsela. Secante cuadrado. ¿Secante cuadrado de quién? De lo mismo que tenía la tangente. Pi por x cuadrado. ¿Ya? Ahí derivé la tangente. Pero dentro de la tangente hay otra función. Así que tengo que multiplicar por la derivada de la otra función. ¿Ok? Me falta derivar ese, que lo voy a hacer en el siguiente paso. Hagámoslo acá, de hecho. Hagámoslo acá, porque son como dos ejercicios distintos estos. Entonces 7 secante cuadrado de lo mismo que tenía la tangente, pero por la derivada de esa función. El pi es constante, así que sale pi. Y derivo el x cuadrado, que sigue la regla de la potencia. Entonces es 2 por x elevado a 1. Ahí derivé el pi por x cuadrado. Ya al lado, el primer sumando está listo. Lo tenemos listo. Ahora por acá, en el otro sumando, el 5 sale. 5. Y tengo x por cotangente. Entonces le aplico regla del producto. Abro paréntesis y digo, regla del producto es la derivada del x por el cotangente sin derivar, más el x sin derivar por la derivada del cotangente. Esa es regla del producto. ¿Ok? Entonces me queda 5 por derivada del x, 1. 1 por cotangente de 3x. Más el x por derivada. Aquí me va a quedar otra regla de la cadena, porque tengo cotangente y adentro de cotangente tengo otra función. Entonces derivo primero la cotangente. Derivar cotangente es lo mismo que la de la tangente. Es similar a la de la tangente. Voy a anotarla acá. Estas como reglas que cuestan más aprendérselas. Derivada de tangente, secante cuadrado. Derivada de la cotangente, aquí se cumple como una suerte de simetría, es cosecante cuadrado, ¿ya? Pero con un menos. ¿Ok? Entonces, derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado de lo mismo que tenía la cotangente, o sea, de 3x. ¿Ya? Esa es la derivada de la cotangente. Pero por regla de la cadena, tengo que multiplicar por la derivada del 3x. ¿Y cuánto es la derivada del 3x? El 3 sale como constante y la derivada del x es 1. Así que la derivada del 3x es 3.
¿Ok? Ahí se arregla la cadena para ese tipo. Y ahí cierro el paréntesis que tenía el 5 afuera. Ese que está ahí. Para hacerlo más grande para que se note que es ese paréntesis el que estoy cerrando. ¿Ya? Ya, y de aquí es solo amononar los términos, no acomodarlos para que quede escrito lo más bonito posible, pero en realidad aquí ya terminé de derivar. Si en el primer sumando junto a las constantes 2, pi y 7, me queda 14 pi. ¿Sí? Voy a escribir el x que está al final, lo voy a escribir adelante, y después secante cuadrado de pi x cuadrado. Ese pi x cuadrado está dentro de la secante, no lo puedo sacar y multiplicarlo con lo que está afuera. No se puede. ¿Ya? Y por el otro lado voy a repartir el 5, me queda 5 por la cotangente de 3x, y en el otro término, si lo multiplico por 5, hay un menos y un 3. Entonces me queda menos 15 por la cosecante cuadrado, perdón, por el x, me falta el x, menos 15x por la cosecante cuadrado de 3x. ¿Ya? Y ahí como que lo tengo lo más simple posible escrito. ¿Ya? Podría pasarlo a seno y coseno, pero eso me genera fracciones, lo voy a enredar más. ¿Ya? Entonces ahí yo creo que está suficiente, es lo más simple que uno pueda anotar. ¿Ok? Entonces, un ejercicio bruto, donde pasa simplemente porque usted se sepa entonces estos tres grupos de conocimiento: reglas de derivación, álgebra de derivadas y regla de la cadena. Esa es la lógica. ¿Hay alguna duda? ¿Nada? Ya. Otro, último, creo que es el último, penúltimo. Si alcanzamos a verlos todos. Ya. Ahora está en notación Leibniz. Dice aquí, calcule la derivada de y con respecto a x y evalúenla en cero. Eso significa lo que está acá. Es lo mismo que cuando escribíamos f' evaluada en cero. Es lo mismo. Solo que ahora no dice f, dice i. Entonces, ¿quién es el i? ¿Quién es la función? Es seno de todo esto. ¿Ya? Todo esto que está aquí está dentro de la función seno. ¿Ok? Así que va a estar feo este está horrible como para derivarlo. ¿Ya? Porque es una composición, pero es una composición terrible. Es seno de todo eso. ¿Ya? Y todo eso tiene múltiples técnicas de derivación, álgebra de derivadas. Ya, pues derivemos. Entonces, solución. Tengo entonces de i a dx. ¿Cuánto da? Tengo que derivar, aquí tengo seno de algo. Entonces el primer tipo que tengo que derivar es seno. ¿Cuánto da la derivada de seno? Coseno. ¿Y en qué evalúo el coseno? Bueno, en lo mismo que tenía seno. O sea, en x más 1 partido en x menos 2 más raíz de x cuadrado más 1 por coseno de x. Allí solamente evalué seno, o sea, perdón, derivé seno y mantuve todo lo que estaba dentro de seno. Ahora lo tiene coseno. Pero adentro, por supuesto que hay más cosas para derivar. Entonces yo tengo que multiplicar esto por toda la derivada de lo que está dentro. Entonces están todos esos términos, ¿ya? Y todo eso lo tengo que derivar. ¿Ok? Entonces sigue estando, a todo el rato voy a heredar este coseno gigante más raíz de x cuadrado más 1 por coseno. Y ahora tengo que derivar todo este chorizo de términos que tengo acá. ¿Ya? Es una suma. Eso es importante, es una suma. Así que tengo que derivar por separado a este tipo y a este tipo. ¿Sí? Entonces, para el primero es regla del cociente. ¿Cómo era la regla del cociente? El denominador se eleva al cuadrado y en el numerador va la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. ¿Cuánto es la derivada del de arriba? Tengo que derivar x, que da 1, y derivar el 1, que da 0. Entonces la derivada del de arriba es 1. ¿Ok? Y eso se multiplica por el de abajo sin derivar.
x menos 2. Y después menos el de arriba sin derivar, x más 1, multiplicado por la derivada del de abajo. Y pasa lo mismo que antes. En el de abajo derivo el x, 1, y derivo el menos 2, 0. Así que la derivada del de abajo también da un 1. ¿Ya? Ahí apliqué regla del cociente. Ok, voy a hacer más chico el... Acá, este. Lo voy a hacer un poco más chico porque no me va a quedar espacio. Más, ahora tengo que derivar el otro sumando. Y el otro sumando es un producto entre una raíz y un coseno. Entonces ahora tengo que hacer regla del producto. Voy a correr todo esto más a la izquierda. Ahí. Entonces regla del producto tiene que ser la derivada del x cuadrado más 1, lo voy a anotar así, por el coseno sin derivar, más la raíz sin derivar por la derivada de coseno. Eso, ahí tengo la derivada del producto y cierro ese paréntesis. Entonces tenemos coseno de x más 1, x menos 2. Todo eso lo voy heredando. Lo que está acá al lado izquierdo ya no lo toco más, ya está listo. ¿Ya? Pero toda esta multiplicación gigante la voy a escribir de mejor forma. Acá, por ejemplo, en el numerador, esas multiplicaciones por 1 no aportan en nada. Voy a terminar restando los x, se van, y menos 2 menos 1 es menos 3. Entonces, esa fracción me quedó menos 3 partido en x menos 2 al cuadrado. Y en el otro lado, tengo que derivar esa raíz. Entonces ahí de nuevo, duele un poquito porque esa raíz moralmente es una regla de la cadena. Tengo adentro de la raíz otra función. ¿Sí? Entonces voy a tratar de ser un poco más astuto acá. Y en vez de escribir raíz, voy a escribir lo que estaba dentro, el x cuadrado más 1, pero elevado a un medio. Todo eso lo derivo. ¿Ya? Entonces tengo una potencia, la que está elevada a un medio, y adentro tengo otra función. Así que regla la cadena. Primero derivo la potencia. Paso en un medio para adelante, y el x cuadrado más 1 ahora queda elevado a 1 menos que un medio. Y un medio menos 1 da menos un medio. ¿Ya? Pero no he terminado de derivar, porque adentro tengo otra función. Ahí recién derivé la potencia. Entonces ahora tengo que derivar la función que está adentro. Entonces por la derivada del x cuadrado, que es 2x, más la derivada del 1, que es 0. Así que es multiplicar solo por 2x. Ahí terminé de derivar esto que estaba aquí. Ya tuve que usar regla de la cadena. Y todo esto por coseno de x. ¿Ya? Y en el último, bueno, el último un poco más sencillo, la raíz se queda tal cual, y derivada del coseno, que es menos seno. Y ahí cierro paréntesis. ¿Ya? Y ya cuando uno lo tiene así un poquito más limpio, con todas las derivadas calculadas, fíjese que ya no me queda ninguna derivada por calcular. Este era de I a de X, la derivada. ¿Ya? Así como está, ya puedo reemplazar. Porque no me piden la derivada simplemente, sino que evaluada en 0. Entonces ahora vamos a cambiar todas las apariciones de X por 0. Veamos qué queda. Entonces de I a de X evaluado en 0 va a ser coseno de 0 más 1, x menos, 0 menos 2, arriba y abajo. Entonces me queda menos un medio. Más raíz de 0 más 1, o sea, 1, por coseno de 0. ¿Cuánto da coseno de 0? 1. Ahí tengo el primer coseno de todo ese paréntesis. Por la multiplicación de todo el paréntesis gigante a la derecha. En la primera fracción reemplazo el x por un 0. Me queda menos 2 al cuadrado, que eso es 4. Entonces, la primera fracción es un menos 3 cuartos. Más un medio por 0 más 1, 1, a la menos un medio sigue siendo 1, por
2 por 0, ya, y ahí se me murió todo ese término. 2 por 0 por coseno de 0 que da 1. Ya, pero ese 0 ya los mató todos. Da 0 ahí. Más la raíz de 0 más 1, que es 1, por menos seno de 0. Y seno de 0 es 0. Así que ese también se murió. ¿Ya? Por lo tanto, el resultado final es aquí menos un medio más 1 da un medio. Es coseno de un medio por menos 3 cuartos. Lo puedo escribir mejor. Eso es lo mismo que menos 3 cuartos por coseno de un medio. Coseno de un medio, ni idea cuánto da. Da un número decimal aperiódico, ¿cierto? Da un número irracional. Nosotros sabemos, por ejemplo, coseno de pi medios, que da 0. Pero de un medio, ni idea. Hay que sacarlo con calculadora. Entonces, si es así, hay que dejarlo expresado, ¿no? Ahí está, ahí sacado. ¿Ok? Nosotros sabemos calcular coseno de múltiplos de pi o fracciones de pi. ¿Ok? Eso. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? Este es como ejercicio puramente bruto, ¿ya? Donde uno tiene que comprobar que ya identifica súper bien las reglas de derivación, la regla de la cadena, etc. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Ya, último ejercicio. Aquí hay uno con logaritmo, pero voy a usar nomás la derivada del logaritmo. ¿Cómo se dice? No es prioridad aprendérsela por ahora, porque la vamos a revisar la próxima semana, pero yo la voy a usar acá. Ya, aquí vamos a usar lo siguiente, que si la f de x es logaritmo de x, entonces su derivada es 1 partido en x. ¿Por qué? No tienen idea todavía. ¿Ya? Por ahora vamos a hacer un acto de fe y vamos a hacer este cálculo pensando en que no sabemos esta fórmula. ¿Ya? Ya, entonces, tengo definida una función h que es una f de x multiplicado por un logaritmo y adentro del logaritmo tengo un g de x, donde f y g son funciones derivables. ¿Qué significaba ser derivable? Que existen sus derivadas. Cuando dice derivables a secas, significa que existe la derivada en cualquier punto del dominio. ¿Ya? Y como acá no me dicen dónde está el dominio, uno asume que son derivables en todo R. ¿Ya? Existe su derivada siempre. ¿Ok? Eso nos está diciendo esa frase. Entonces lo primero es calcular h' de x. Vamos a calcular la derivada. Y la vamos a evaluar en la parte B en 0. Vamos a evaluar la derivada en 0, sabiendo que el f de 0 es 0, el g de 0 es 2, el f' en 0 es menos 1 y el g' en 0 es 4. ¿Ya? Todo eso es para poder calcular el h' en 0. ¿Ya? Así que un ejercicio de derivar nomás, con las reglas que, que nos tenemos que aprender. Ya, entonces, solución. H'. Ya, yo miro el h' y el h' está formado por dos funciones que se están multiplicando, el f y el logaritmo. El logaritmo a su vez tiene adentro una función. Entonces cuando yo derive el logaritmo, me va a quedar una regla de la cadena, porque ahí hay una composición. ¿Ok? Entonces, lo voy a anotar bien lento. H' de x es la derivada del primero, que es f, por el logaritmo sin derivar, más el f sin derivar por la derivada del logaritmo con el g adentro. ¿Ya? Eso es regla del producto. ¿Ok? Entonces, por el lado izquierdo ya no hay nada más que hacer. En el primer sumando, bueno, quedó eso nomás. F' de x por logaritmo de g de x. No me dicen quién es el f, quién es el g, así que ese sumando está listo, no hay nada más que hacerlo. Y en el otro tengo f de x por, aquí tengo que derivar una compuesta. Entonces se deriva primero la función de afuera, la derivada del logaritmo es 1 partido en x, en este caso sería 1 partido en lo que está dentro del logaritmo,
que es g de x, ¿sí? Pero no he terminado de derivar, porque adentro hay una función. Entonces todo esto por la derivada del g, ¿sí? Derivé el logaritmo, 1 partido en algo, en este caso el algo es g, y multiplico por la derivada de ese algo, o sea, por el g'. Esa es la derivada. Ya no hay nada más que hacer, porque aquí ya está calculado todo, no puedo saber cuánto es g' ni f', porque no me dicen quiénes son las funciones, ¿ya? No puedo saber qué función me da al derivar. Así que la parte A está lista, ahí está. Y en la parte B, tengo que tomar esta derivada que acabo de encontrar y evaluarla en 0. Entonces, todas las apariciones del x las cambio por 0. F' en 0, logaritmo natural de g de 0, más f en 0 por 1 partido en g de 0 por g' en 0. ¿Ya? Eso sería evaluar la función en 0. Pero tengo algunos datos acá. Me dicen, por ejemplo, que f de 0 es 0. Entonces, este que está aquí se transformó en 0. ¿Ya? Después me dicen g de 0 es 2. Entonces, este que está acá es 2. Me dicen también que f' en 0 es menos 1. Entonces, este tipo es menos 1. Y g' en 0 es 4. Así que, perdón, y acá me faltó otro g de 0. G de 0 es 2. Y aquí el g' es 4. ¿Ya? Así que en realidad esta expresión me quedó menos 1 por logaritmo de 2 más 0 por 2 por 4. ¿Sí? Así que todo esto de acá, el lado derecho se me murió, me dio 0, y el resultado final es menos logaritmo de 2. ¿Ya? También es un número irracional, aperiódico, no tiene periodos, así que lo dejo expresado. Y ahí termino. ¿Ok? Ahí nos dio el h' evaluado en 0. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar sobre este ejercicio? ¿No? Ya. Entonces, con esto cerramos por hoy día, muchachos. Ya acabamos de hacer un pool de ejercicios de todo lo que hemos visto hasta acá esta semana de derivadas. Y la próxima semana ya nos vamos a meter con teoremas asociados a las derivadas, ya que eso es un poquito más denso. ¿Ya? Está todo lo que uno puede separar esta materia en todo lo que uno tiene que aprender para aprender a derivar, valga la redundancia, aprender a derivar, que es todo lo que hemos estado haciendo hoy día, y después aparecen teoremas asociados con las derivadas, ya que es un poquito más denso y nos va a llevar toda la próxima semana. Listo, chicos, que estén muy bien. Nos estamos viendo entonces la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, profe, cuídese. Chao, profe. Chao, Muchas profe. gracias. Cuídese.